se pudría sencera y la otra está sencera. Pues mire, desgraciadamente es así, señor García. Sí, pues ya lo demostraré yo a usted y a todos los demás que eso es mentira. Pues ahí sí. Gabriel Carrión. A mí me gustaría apuntar, ahondando un poco en la hipótesis simplemente del mundo en el cual posiblemente parece ser que me mueva yo solo, porque cuando vengo a televisión con gente bastante más erudita que yo en todas estas cuestiones, pues nadie conoce nada absolutamente del tema, porque y esto no me asusta y me asombra, porque sí que hay policías y hay datos tremendamente contrastados para poder hablar de este tema, que hay en cuerpos que desaparecen manos o desaparecen miembros que se los llevan. En este mundillo del satanismo hay mucho fetichista, y esto posiblemente usted lo sepa, ¿verdad? Hay muchísimo fetichista, y pues ¿por qué no? Es que además a mí me parece que se está centrando demasiado el juicio Alcácer en una línea concreta, y me parece que habría que plantear otras hipótesis, porque en definitiva, si hay algo importante es que la duda posiblemente nos pueda ayudar a descubrir la verdad. Este casi es un axioma científico que usted habrá trabajado alguna vez, porque la duda a lo mejor hace que hipótesis no verosímiles se puedan llegar a alguna conclusión o no, o dejarlas en el camino, pero hay que plantearlas. Y yo creo que la sociedad está lo suficientemente curtida para que no le cree en estos momentos ya alarma social, absolutamente nada. Y lo que está claro es que, ¿por qué no a lo mejor ha habido un fetichista que se ha llevado un miembro? Y esto yo creo que no debe escandalizar a nadie, porque gracias a afrontar un hecho que está ahí. Alguien se ha llevado las manos, porque no existen. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo, que pueden haber gente que se lleve una mano, pero reconozca que como médicos forenses nosotros sabemos reconocer si ha habido un corte o no ha habido un corte. Pero hay una cuestión fundamental. Otros médicos forenses contradicen probablemente lo que usted diga. No, en absoluto, no lo contradicen otros médicos forenses. No lo contradicen en absoluto. En este caso en concreto no. No lo contradicen. Pero fíjate, lo que pasa es que yo le planteo esto de una cosa. No. Y me parece que lo hicimos precisamente delante del mismo tribunal. En estos momentos a mí me preguntan si a las niñas de Alcácer, antes de producirse el disparo en la cabeza, les cortaron en el cuello, en la piel del cuello, y yo no puedo decir que no, porque no he podido examinarlo. A mí me dicen si a las niñas, antes de asesinarlas y violarlas, les pusieron una bolsa en la cabeza, y no puedo decir ni que sí ni que no, porque no tengo datos. Yo de lo único que me puedo valer es del estudio de los cuerpos, y yo le puedo asegurar a usted que en el estudio de los cuerpos no habían amputaciones en absoluto, en ninguna de las extremidades, y que todo era efecto de la putrefacción. Violencia, extrema violencia, de acuerdo, extrema violencia, pero siempre de un tipo muy concreto, y la única lesión discordante era ese arrancamiento del pezón, porque indudablemente si encontramos todos los cuerpos mutilados igual, indudablemente nuestro informe hubiera sido totalmente distinto. Bueno, pero... Es que esto era una cosa que acompañaba a una violencia como un fin de fiesta. Es decir, que hay un hecho distinto, por poner solo un hecho. Puede ser distinto o puede no ser distinto, vamos a ver, porque es que estamos hablando de hechos que desgraciadamente los médicos forenses de Valencia no han podido analizar. Por poner un caso, al cadáver número 1, si se le hubiera producido una amputación en el pezón izquierdo, el profesor Verdú tendrá que estar de acuerdo conmigo en que no se puede saber. ¿Por qué? Porque faltan todas esas partes blandas de ese cadáver. Entonces, en el campo de las hipótesis, no se lo han amputado, pero pueden habérselo amputado. A eso me refiero. Estamos hablando de que efectivamente hay lesiones que están constatadas, porque hay evidencias físicas que están ahí. Pero hay unas partes importantes del cadáver que han desaparecido, producto de putrefacción o intervención animal. Eso estará de acuerdo el profesor Verdú. Ahí hay una diferencia de criterios en lo que cada uno luego puede opinar acerca del animal que haya podido producirlo, si es más o menos lógico que se haya podido producir. Pero esas partes son muy importantes dentro del cuerpo. Entrando, lógicamente, estamos hablando de campo de hipótesis, hay amputaciones que sí se han podido realizar, porque desgraciadamente no hemos podido conocer si efectivamente esas lesiones están o no están en los cuerpos, y porque sorprende, y esto es un hecho claro, a cualquier persona le llama muchísimo la atención el ver cómo la desaparición de partes blandas de estos cuerpos, que se producen fundamentalmente en el cadáver número 1 y en el cadáver número 2, están muy extendidas en una determinada parte del cuerpo, muy poco en otro, y yo tengo absolutamente claro que los fenómenos de la putrefacción es algo que pudiéramos llamar mágico, porque es verdad, o sea, no se atiene a unas normas estrictas. Pero es curioso que el cadáver con mayor intervención animal sea el que está situado en medio, no el de arriba, cuando la lógica en principio induce a pensar que el cadáver que esté arriba, si entra un animal es en el que escarba y en el que más va a comer, que el que esté en medio. Hay una serie de elementos
que desde luego al menos llaman la atención. Una pregunta a raíz de lo que ha dicho el señor Blanco para el señor Verdú que me llama la atención y me gustaría simplemente, como estamos hablando, que usted me conteste. Yo creo que lo que dice el señor Blanco es tremendamente importante. Se podría, y esta es una hipótesis, se podría haber limpiado la carne de los cadáveres o la piel para no dejar determinadas huellas. No, señor. La carne estaba, los cuerpos estaban en un estado de descomposición en el que habían unas zonas más mantenidas, luego habían otras zonas en las que estaban con las características dentelladas de los animales de pequeño tamaño, y luego habían otras zonas en las que habían desaparecido más partes blandas. Pero indudablemente, y estoy de acuerdo con el señor Blanco, donde no se ve nada se pueden construir cualquier hipòtesi. Ara tornem, anem a fer una primera pausa per a la publicitat, una segona pausa ja. Gabriel Carrión plantejava la possibilitat que estos rituals estigueren gravats en alguna cinta de vídeo. D'això parlarem d'aquí uns minuts. Fins ara.